se da justamente cuando Moreno da la espalda al proyecto de la Revolución Ciudadana y empieza a aplicar el proyecto del banquero, es decir, el que perdió en las urnas, en una suerte de alianza de gobernabilidad entre las élites económicas, especialmente a través de la banca privada y los medios de comunicación monopólicos, y una alianza sumamente fuerte con el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Este cambio, que para nosotros no es repentino, sino creemos que se vino trabajando en los últimos años en su propia instancia en Ginebra, entonces empieza a dar muestras ya en la toma de posición del gobierno, cuando empieza a atacar de manera directa al gobierno de Rafael Correa y a empezar a desprestigiar desde su propia accionar las obras emblemáticas que se había trabajado en la Revolución Ciudadana, especialmente las ligadas a los ámbitos de salud, educación y seguridad. Eso a nosotros ya nos dio el parámetro de que el proyecto definitivamente iba a tomar otro rumbo y decidimos marcar una ruptura. Y la ruptura entre el correísmo, la tendencia de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, con el gobierno neoliberal del presidente Moreno. Y lo decimos tal cual porque es una copia de lo que hizo Macri en Argentina, ¿no? Sobre texto de la reducción del Estado y como requisito para seguir endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, un despido masivo de funcionarios públicos, que eso además trae rebote también en el sector privado. Afectó los presupuestos de educación y de salud principalmente en el año 2018 y 2019, lo cual prácticamente dejó desarticulado el sistema de salud y por eso es que fue tan caótico en el Ecuador, lo cual rodó por el mundo las imágenes caóticas del Ecuador frente a la pandemia, y es porque estábamos con un sistema de salud totalmente desarticulado y debilitado producto de este recorte presupuestario que se había hecho los 2 años anteriores. Se elevaron los precios de los servicios básicos, es decir, hubo un encarecimiento inmediato de la calidad de vida y del acceso a servicios básicos de la gente en el Ecuador. Entonces ya nosotros en el 2019, a finales del 2019, ya teníamos una situación muy crítica a nivel económico por la falta de liderazgo y de quehacer del gobierno del presidente Moreno. Esto se profundiza, bueno, todo esto causó una reacción, que fue la reacción de octubre del 2019. Ecuador fue el primer país en América Latina en generar diferentes protestas ciudadanas y movilizaciones populares a gran escala que tuvo como respuesta una gran represión por parte de las fuerzas públicas ordenadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acá en el Ecuador, la cual prácticamente se votó al tema de represión muy fuerte hacia la gente. Producto de eso, vieron en los 12 años de paro nacional, 11 personas asesinadas, muchas personas con detenciones forzosas, con torturas. Todo esto está denunciado ya en la CIDH, con informe del Defensor del Pueblo en el Ecuador, porque realmente tuvo un agravante muy fuerte. Y llega la pandemia como un apaciguador de esta situación social por el tema del confinamiento. Aquí prácticamente lo que ha servido también el confinamiento es en tener una mordaza sanitaria que ha evitado y ha puesto mucho pánico y mucho miedo en los sectores sociales y populares frente a la posibilidad siquiera de manifestarse públicamente en las calles. En Ecuador es un caso muy diferente al que tenemos ahora en Bolivia y que seguramente ustedes habrán visto en los últimos días una gran movilización en Bolivia. Pues en Ecuador todavía la gente está en el confinamiento, tiene mucho temor por ser contagiado, además porque ve que el sistema de salud está colapsado. Entonces, si alguien se contagia, prácticamente queda a expensas de sus propios mecanismos de recuperación. Entonces, eso pone mayor freno a cualquier intención de movilización de la gente, pero además hay una situación de muchísima incertidumbre. Nosotros estamos a puertas de iniciar, más bien ya estamos iniciando un proceso electoral presidencial y parlamentario, por lo tanto hay mucha incertidumbre de la gente, y también la misma crisis económica lo que hace es bajar los ánimos de la gente, ¿no? El estado de ánimo en Ecuador está, por sobre el 60%, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos te dicen que la situación no está bien y que posiblemente va a empeorar.
no se equivoca tanto cuando vemos el informe de la CEPAL, cuando dice que en Ecuador ya tenemos hoy por hoy el 9% de decrecimiento y que vamos a llegar a fin de año con el 12% de crecimiento y cerca del 14% de desempleo. Somos una población de 17 millones de ecuatorianos, de los cuales 4 millones de ecuatorianos están viviendo en este momento con menos de $2 diarios. Entonces, esta situación realmente ha hecho que todo en Ecuador se complique. Eso desde el lado, digamos, institucional, económico y formal. Voy a dar también dos ámbitos como para concatenarnos a la primera lógica que estábamos hablando del formato regional. Y es que a raíz de que se da un giro en toda la política de Estado, como nosotros somos los principales denunciantes del gobierno del presidente Moreno, entonces empezaron con una serie de procesos de judicialización. Lo empezaron con el vicepresidente Jorge Glass, que fue electo en las urnas con Lenín Moreno, fue el binomio que ganó, y Jorge Glass, a los 4 o 5 meses más o menos de tomar posesión, hizo pública una denuncia en la que acusaba al presidente Moreno de entregar sectores estratégicos a Abdalá Bucaram. Yo no sé si ustedes tienen una referencia, que fue presidente de la República y fue destituido por la Asamblea Nacional por demencia, es decir, acusado de loco, o sea, de demencia, de falta de gobernabilidad, y fue destituido en su momento por la Asamblea Nacional. Este expresidente estuvo en Panamá durante cerca de 2 décadas y regresó al Ecuador por un acuerdo político con el gobierno del presidente Moreno, y su familia prácticamente fueron los primeros que hicieron uso de los sectores estratégicos. Ahora toda la familia Bucaram, empezando desde el ex vicepresidente hasta varios miembros de su familia, están acusados en el Ecuador en este momento por actos de corrupción en redes de insumos médicos en la época de pandemia. Entonces empieza este proceso. Jorge Glass, cuando hace esta denuncia pública, lo empiezan a judicializar y lo meten preso. Él ya va a cumplir 3 años en prisión sin que se le haya comprobado nada, absolutamente nada dentro de supuestos actos de corrupción. Lo de él está denunciado, incluso la CIDH ha pedido al gobierno ecuatoriano que se den medidas sustitutivas al vicepresidente Jorge Glass, pero estamos en esa disputa porque no hay mucha voluntad del gobierno ecuatoriano en darle medidas complementarias, sustitutivas, perdón, al vicepresidente Jorge Glass. Después empieza con Rafael Correa. Rafael tiene en este momento 30 procesos de investigación, de los cuales 14 son procesos judiciales penales. 2 de ellos tiene orden de captura. 2 de ellos han sido solicitados al Interpol, alerta roja. El Interpol ha rechazado de cajón la alerta roja, aduciendo que es temas no jurídicos, sino políticos, y por lo tanto la negativa del Interpol, lo que nos ha ayudado mucho para evidenciar lo que está pasando en el Ecuador. Y el último caso, en el que él recibe ya una sentencia de 8 años de prisión, con 8 años de prohibición de participación política, en un caso que sale inicialmente de Odebrecht. La noticia, cuando salió todo lo de Odebrecht, se acusó de que Odebrecht había financiado la campaña presidencial, la última campaña presidencial de Rafael Correa. Por lo tanto, empiezan un proceso de investigación. Luego se les cae porque nunca pudieron comprobar que Odebrecht haya financiado absolutamente nada del partido político, peor aún de una candidatura. Cambian de argumento. Pasaron a decir que ya no era Odebrecht, sino algunas empresas privadas que habían aportado a la campaña. Se desmonta también ese argumento y al final terminan acusando a Rafael Correa de influjo psíquico. Influjo psíquico, ese es el delito. O sea, Rafael Correa es culpable, con orden de prisión por 8 años, por tener influjo psíquico. Entonces, ese es prácticamente lo absurdo e irrisorio de los procesos judiciales. Por eso yo digo, y aquí, para hacerle un símil con lo que pasó en Argentina, prácticamente la principal prueba de acusación contra Rafael Correa es una libreta que contiene iniciales de nombres con montos, nada claro, que fue escrito por una ex colaboradora del presidente Moreno, que ahora actúa como testigo protegida del gobierno de Moreno, y esa es la supuesta prueba para la acusación que ahora tiene Rafael Correa. Aparte de eso, todos nosotros estamos con procesos judiciales, no por corrupción ni no por falencia del Estado, sino por actos políticos. Yo misma tengo un proceso judicial por incitación
después de los hechos de octubre del 2019, y Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González son los 3 compañeros procesados por actos de rebelión en el mes de octubre. O sea, 3 compañeros, 3, intentaron dar golpe de Estado prácticamente en el Ecuador. Esa es la acusación principal, ¿no? Entonces, ahora el lunes, justamente pasado mañana, es la audiencia para determinar si este caso va a juicio o si es que prácticamente ya se archiva. En la lógica debería archivarse. Esperamos todos que así sea. Nuestros compañeros estuvieron presos 3 meses y a los 3 meses les dieron medidas sustitutivas. Los 3 tienen grillete electrónico. Paola es nuestra prefecta de la provincia de Pichincha. Es una de nuestras dirigentes de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Entonces, como ven, Ricardo Patiño, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, fue nuestro canciller por muchísimos años de la Revolución Ciudadana, fundador de la Revolución Ciudadana. Ricardo está acá en México también en condición de exiliado político, porque dio un discurso al interior de una asamblea militante. Y en ese discurso al interior de una asamblea militante, dijo que la revolución y los militantes de la Revolución Ciudadana debíamos ser más proactivos y salir nuevamente a las calles. Y él también tiene un proceso por incitación levantado por dar un discurso a la interna, no en un medio de comunicación, no en una rueda de prensa, no, a la interna de una asamblea militante, donde teníamos 2 agentes de inteligencia de la Policía Nacional, grabaron la sesión, cogieron esa parte y le enjuiciaron con orden de prisión. Entonces, bueno, esos son los casos que les resumo prácticamente de lo que ha pasado. Hay muchos más y hay muchos otros de nuestros compañeros que están siendo involucrados en actos políticos. Esto es para bajar fuerza frente al próximo periodo electoral. ¿Cuál es la característica entonces que tiene Ecuador en estos últimos meses? Si bien es cierto, coincidimos entre Brasil, Argentina y Ecuador, que el lawfare se aplica a través de la vía administrativa, judicial y mediática. Ahora se suma un nuevo componente, que es el componente electoral. Como ven que muchas veces, como yo digo, en todo este lanzamiento de ejercicios que tienen con nuestros países, profundizaron esta última fase con el golpe militar en contra de Evo Morales, el día que Evo Morales era proclamado nuevamente presidente en las urnas, después del proceso electoral. Se da el golpe militar prácticamente con apoyo directo del Comando Sur, se opera el golpe militar y enseguida se da paso al gobierno de facto de Áñez, un gobierno absolutamente dictatorial que ya tenía que haber terminado su gestión. Sin embargo, han seguido aplazando este proceso y este periodo de facto con argucias inconstitucionales, y ahora no solamente quieren y aplazaron ya por 3ª ocasión la fecha de ir a las urnas de elecciones, sino que ahora han enjuiciado al candidato presidencial Luis Arce, el candidato presidencial del MAS, lo están enjuiciando ya en este momento junto con Evo Morales, y además hay la posibilidad de suspensión del MAS como partido político en pleno proceso electoral. Entonces, claro, esto que de inicio entra con la luz verde, digamos, de la OEA, todo el aparataje que significa la OEA, pues ahora también pone en mucho cuestionamiento todo lo que son los organismos internacionales, que si bien es cierto, nosotros siempre hemos sido o hemos cuestionado mucho estos organismos, pues ahora se pone en evidencia, ya no solo para nosotros, los supuestamente esquizofrénicos con Estados Unidos y con sus armas de injerencia y de hegemonía territorial, sino que ya se vuelve en la práctica una afectación real a la estabilidad política, jurídica y económica de Bolivia. Y en Ecuador pasa exactamente lo mismo. La orden de prisión y la sentencia de 8 años contra Rafael llega a puertas del proceso electoral. Eso lo que hace es evitar que Rafael Correa pueda inscribirse como candidato a vicepresidente, que fue lo que había anunciado que estaba dispuesto a hacerlo. Y ahora hemos pasado todas estas semanas disputando en los órganos electorales frente a la suspensión del partido político. Ahora nos han habilitado, pero una suerte de doble trampa, digamos, desde el órgano electoral. Lo que quieren es anular esta semana. Mañana ya nosotros lanzamos nuestras propuestas para ir a proceso de primarias.
hasta la próxima semana tienen que darse los procesos de primarias en los partidos políticos y luego de eso quedan ya los candidatos y candidatas para la inscripción de candidaturas, es decir, estamos ahora ya en el proceso electoral. A las urnas vamos en febrero del 2021, entonces todo este proceso está siendo en este momento viciado de fraude desde el organismo electoral. Entonces ese es lo que tenemos ahora, tanto en Bolivia como en Ecuador, que agrava esta situación. Chomsky nos dice con absoluta claridad que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo y que esto trae consigo de la desesperación de aguante del sistema toda una suerte de autoritarismos y de fascismos que se están ejerciendo en muchos de los países de nuestra región. Esto va anclado, no es gratuito ni es que sea solamente una toma de posesión de gobiernos en nuestros países.